Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes trayéndoles un nuevo manhwa. Y sí, ya sé que muchos canales lo han resumido, pero es uno de mis manhwas favoritos, así que decidí traerlo al canal. Y si es de tu agrado, te invito a darle like y suscríbete, ya que eso me motiva a seguir trayendo mucho más contenido de su agrado. Bueno, y sin más que decir, que disfruten de esta nueva joyita. Esta historia comienza con un tipo el cual, mientras sostenía un cigarro y hojeaba su teléfono, mencionaría que los betons de hoy en día eran demasiado aburridos. Y sus amigos pensarían lo mismo, diciendo que siempre era un cliché de que el perdedor se volvía fuerte, y en esos tiempos el acoso era muy raro, así que en donde podrían encontrarlo, mencionando que esos matones tan atroces solo habían existido durante su generación, pero creían que siguen existiendo hasta ese día. Eso era a lo que se refería, y después, volteando su mirada, le preguntaría a alguien que si estaba vigilando bien. Este sería nuestro protagonista, Kim So-hyun. Nuestro prota, con una sonrisa, les diría que por supuesto, mientras por dentro los maldecía, ya que eso era literalmente acoso. Momentos después tomaría a Kim So-hyun por el cuello, comenzando a estrangularlo, y los tres tipos seguirían tranquilamente su camino mientras hablaban de estupideces, y nuestro prota habría quedado apaleado en el suelo. Este diría para sí mismo que no había nadie que aparezca para detener eso, aunque griten esa vieja palabra pasada de moda: detén el acoso. Y mientras sus ojos comenzaban a lagrimear, se preguntaría en qué se han equivocado las cosas y por qué tenía que seguir viviendo de esa manera. Y mirando los webtoons y las novelas de hoy en día, todos se volvían más fuertes como recompensas por completar misiones en los juegos, y mientras miraba hacia el cielo totalmente rendido, te gustaría que también fuera así para él. Y en un momento de desesperación comenzaría a gritar a todo pulmón varias veces: ventana de búsqueda, y después de un rato se sentaría en un rincón rendido ante su mala suerte, diciendo para sí mismo que no estaba en una novela web, así que no había manera de que algo así apareciera, pero su rostro sería iluminado con una tenue luz azul, dejándolo confundido. Y parecería una ventana que le mencionaría que la ventana Quest se estaba activando. Este aún estaría procesando lo que sus ojos estaban viendo, y no reaccionaría instantáneamente, y el sistema le preguntaría si quería empezar la búsqueda, mientras él aún sigue en shock preguntándose de qué era eso. Comienzan a comentarnos que los humanos se separan en dos tipos: los insiders y los outsiders. Los insiders consistían en si era activo en su círculo o grupo de amigos, y los outsiders si era pasivo en grupos. Y al parecer los matones y perdedores del pasado han sido alterados por insiders y outsiders, pero en realidad era algo un poco afortunado para él, porque podía ser llamado outsider en lugar de perdedor, y mientras seguía observando el sistema pensaría que se le había presentado una oportunidad. Y sigue preguntándose si eso de verdad es real, y tal vez había abierto y cerrado la ventana algunas 300 veces durante la lección. Y contra toda lógica se dio cuenta que eso era real, y se preguntaría qué significaba empezar la búsqueda, y pulsaría el botón de sí con un poco de nerviosismo, pero como el sistema se había llevado toda su atención, habría tocado el abdomen de una de las chicas de la clase por error, quedándose pasmado por algunos momentos. Está con un notable desagrado, le mencionaría que eso es una agresión sexual. El prota, con una sonrisa estúpida, intentaría explicar lo que acababa de suceder, pero antes de que siguiera hablando, la chica lo abofetearía con gran fuerza, y le ordenaría que vaya a la tienda, lo que lo dejaría un poco confundido, mencionando lo que quería comer un sándwich, pero este respondería que podría ir ella misma si lo quisiera. La chica, con aires de grande, se enaltecería diciendo que tiene unas hermosas piernas y 20,000 seguidores en Instagram, pero si se caía de camino a la tienda, ¿acaso él podría hacerse responsable? Y mientras agachaba su cabeza se resignaría diciendo que volvería pronto, y la chica solo le diría que era muy agradable como siempre, mientras el prota seguía esperando el dinero. La chica, molesta, le diría que si acaso estaba loco y debía considerarlo como estar a par. Después del toque anterior, Kim So-hyun seguiría caminando por los pasillos mientras se describía a él mismo como alguien que no puede levantar la voz en una situación irracional por puro miedo.
Y sacándolo de sus pensamientos, el mismo tipo que lo había acosado anteriormente lo tomaría desprevenido impactando su brazo en su cuello mientras gritaba basta del acoso escolar. El tipo gordito le preguntaría con una falsa preocupación que si acaso estaba bien. So-hyun respondería con las mismas palabras. Para el acoso escolar, el tipo le respondería que debería haber dicho eso antes de haber sido golpeado, y mientras le frotaba el cabello le recordaría que eso era tan solo una broma y era jodidamente agradable. So-hyun mientras se retorcía en el piso mencionaría que si en algún momento ellos eran exitosos los expondría a todos ellos, pero el gordito lo miraría con una cara totalmente seria que asustaría a cualquiera, y a este no le quedaría otra opción que disculparse mientras los tres tipos se iban con sus miradas serias. Pasaría un rato y volviendo en su casa So-hyun estaría alterado con su mamá disculpándose mentalmente con ella, mientras le preguntaba enojado que por qué no había dejado que abandonara la escuela anteriormente, excusándose con que no había nada que aprender en la escuela y prefería dejar la escuela para empezar un canal de YouTube. Su madre solo respondería que deje de decir tonterías. Este seguiría diciendo que ir a la escuela era una pérdida de tiempo y aparte de ir a una empresa que es lo que podía hacer después de graduarse de la universidad. Su madre ya cabreada le recordaría que estaba sosteniendo un cuchillo y debía callarse ya que podría perder la cordura. Su hermana mientras escuchaba todo desde el sillón solo se reiría de sus ideas sobre YouTube diciéndole que deje de soñar con eso, y se encerraría en su cuarto azotando fuertemente la puerta con un regaño de su madre incluida. Momentos después se desplomaría en su cama preguntándose que por qué vivía así, y ni siquiera podía ir contra los chicos de la escuela, y haría aparecer el sistema quien aún tenía la misma pregunta, y volvería a presionarse mencionando que ahora estaba solo y no debería haber ningún problema. El sistema comenzaría la búsqueda mencionando que recibiría tarjeta al completar la misión. So-hyun seguir repitiendo esas palabras en su mente, el sistema le notificaría que se estaba creando una misión de tutorial. Su misión era disculparse con su madre y obtendría una tarjeta de oro como recompensa. Este se sobresaltaría al ver que recibiría una tarjeta de oro al disculparse con su madre preguntándose si podría venderla ya que era de oro. El sistema le comenzaría a explicar que la jerarquía de las tarjetas iba desde bronce a oro entre otras, pero el prota no le prestaría atención preguntando si podía vender eso, y correría hacia donde su madre a toda prisa, y se disculparía por haber gritado antes, comenzando a decirle que se había exaltado y había comenzado a decir cosas sin sentido, mientras se preguntaba en su mente que hasta dónde debía llegar. Su hermana le diría a su madre que ese tipo había perdido la cordura y te había aprovechar para ingresarlo en el hospital, y el sistema le notificaría que había completado la misión y recibió una tarjeta de oro como beneficio especial. Mientras esperaba su recompensa se preguntaría que por cuándo podría vender la tarjeta y probaría palabras al azar como revelar carta. Y el sistema comenzaría a revelar la tarjeta de oro, lo que generaría un intenso brillo de varios colores dejando totalmente impactado al prota. Esa carta al utilizarla le agregaría 3 centímetros de altura y desaparecería luego de eso, y el sistema le preguntaría que si quería usarla, y respondería automática que la usaría comenzando el proceso del sistema, y luego de salir de su habitación llamaría la atención de su madre sorprendiéndola por el repentino grito. Y mientras abrazaba a su hermana por el cuello le comentaría que había crecido 3 centímetros mientras su hermana le pedía a su madre que llame a la policía, y le mencionaría que el día anterior medía 168 centímetros y ahora medía 171 centímetros, y apareciendo nuevamente el sistema notificaría que tenía actualmente 0 cartas en posición y se alegraría de gran manera al presenciar que de verdad era real el sistema. Y su madre se disculparía por haberse enfadado también anteriormente, lo que lo dejaría un poco impactado. Mientras se sentaba a la mesa a comer recordaría que en el colegio siempre se estaba disculpando, pero era la primera vez que se disculpaba con su madre. Al día siguiente mientras caminaba por los pasillos iría con una gran sonrisa mientras mencionaba que había crecido
Otros chicos se preguntarían qué te pasaba con su cara y al parecer estaba de muy buen humor, y el prota muy feliz con su nueva estatura pensaría que el aire allá arriba era muy reconfortante. Las chicas comenzarían a comentar sobre su altura sorprendiéndose de su crecimiento, y el prota diría que realmente había crecido y todo era gracias a la misión. Y preguntaría que por qué no había una misión ese día y necesitaba completar otra misión para conseguir una nueva tarjeta, y el sistema, escuchando su petición, comenzaría a generar una nueva misión, comentándole que la recompensa por completar esa misión eran una tarjeta de oro y una tarjeta de plata. Y mientras chocaba su hombro con una chica se preguntaría que si acaso no era demasiado una tarjeta de oro y plata para una misión fácil. El sistema le daría la misión de besar a su compañera Backchirin, la cual le preguntaba que qué le pasaba al haber chocado su hombro. El prota seguirá anonadado con la misión mientras Back le diría que si acaso quería que lo destrozara, y alzaría su mano para golpearlo mientras el prota se preguntaba si acaso esa misión tenía sentido, y no podría besarla. Back se detendría recordando que decían que si golpeaba a esos tipos era como una recompensa para ellos, así que no podía hacerlo. Y mientras se retiraba por los pasillos diría que no debería andar golpeando a esos malditos pervertidos sin precaución. Kim So-hyun comenzaría a decirle al sistema que abandonaba la misión pensando que debería rendirse y obtener una misión nueva. El sistema lanzaría un aviso de precaución haciendo que el prota se pregunte qué era eso. El sistema le notificaría que si abandonaba la misión las recompensas recibidas durante ese tiempo se perderían y no volvería a aparecer la ventana de búsqueda. El sistema le preguntaría que si estaba dispuesto a rendirse mientras éste decía en voz alta que si acaso eso tenía sentido, quedando como un loco frente a todos. Kim So-hyun continuaría comiendo su mente mientras decía que no quería volver a su mediocre 1.68. Además ya no tendría ninguna misión en el futuro, y mientras él pensaba eso las chicas que pasaban por ahí pensarían que era un pervertido o un loco. El sistema dejaría como tiempo límite para la misión antes de que saliera de la escuela, y apretando sus dientes diría firmemente que no pensaba rendirse en ese momento y nunca volvería a 1.68. Y comenzaría a llenarse de valor preparándose para intentarlo. El aula de clase su mente estaría carcomiéndose pensando en cómo lograría tomar un beso. The back. Y hace un rato se había llenado de valor mencionando que lo haría, pero no se le ocurría cómo y ni siquiera estaba saliendo con ella como para darle un beso, así que cómo podría salir con ella. En primer lugar hubiera sido mejor si ella hubiera acabado con él. Y mientras seguía repitiendo en voz alta beso se plantearía si debía forzarla, pero abandonaría esa idea de inmediato ya que no podría hacer eso, y alguien interrumpiría sus pensamientos diciendo ¿besarme? Lo que lo haría sobresaltar con una sonrisa, pero quien había hablado era un tipo con aspecto de viejo que estaba sentado a su lado. Quería que no diga cosas así, y éste le respondería que había sido golpeado. Kim So-hyun le mencionaría que era muy bueno peleando y no entendía cómo habían podido golpearlo, a lo que éste le respondería que él también pensaba lo mismo. Pregúntale que por qué mencionaba tanto la palabra beso y era demasiado sospechoso si lo decía a su lado. Kim So-hyun le preguntaría que si hipotéticamente le dieran a él una misión en la que tienes que besar a una chica, ¿qué es lo que haría? Y con su cara llena de sudor mencionaría que eso era fácil y solo tendría que pedírselo a alguien, mientras pensaba para sí mismo que eso no funcionaría, diciendo que ya había abrazos gratis así que también debería haber besos gratis, pero So-hyun le diría que no podían hacer eso, y mientras acomodaba sus lentes Gukja le preguntaría que entonces por qué no pagar por el beso. So-hyun se sobresaltaría diciéndole que si acaso era un genio y un beso era solo tocar boca con boca, ya que el dinero era algo que todos querían, podría ser posible. Preguntándolo que cuánto dinero tengo y debía prestarle un poco porque necesitaba besar a alguien, Gukja comenzaría a levantarse para sacar su billetera mencionando que si se lo pedía sí cedería. Y Kim So-hyun estaría por agarrar apresuradamente la cartera de Gukja, pero se retractarían de su idea, a lo que ninguna de las personas del colegio harían eso por dinero. Comenzando a reflexionar ambos sobre eso,
y mientras la volvía a guardar le mencionaría que si quería un beso no debería acercarse a una mujer primero y en ese momento no tenían a ninguna. Sohyun pensaría que su amigo tenía razón y tenía que encontrar alguna manera de acercarse a Bak Chae-rin, y se le ocurriría una idea al recordar que la siguiente clase era de educación física, y la tipa Bak Chae-rin utilizaba la excusa de estar enferma para no hacer nada en el aula. Unos momentos después Bak se levantaría de su asiento después de haber dormido unos 2. Y le preguntaría a Sohyun que si acaso no iba a hacer gimnasia, lo que lo alertaría, respondiendo que no se sentía muy bien. Mientras pensaba que en ese momento solo estaban ellos dos, pero ¿qué era lo que debía hacer a continuación? Bak mentiría diciendo que lo había visto dormido, ya que estaban ahí solos podría esparcir rumores sobre él. Sohyun se levantaría diciendo que eso no era verdad. Esta le diría que solo era una broma y no tenía ningún tipo de sentido del humor, preguntándole que si no tenía nada para hacer, diciéndole que le vaya a comprar una leche de fresa, pero este la interrumpiría diciéndole que ya se la había comprado, y al voltear a un lado de su escritorio la vería claramente ahí. Esta se sorprendería diciendo que en verdad era atento, mientras él pensaba que si acaso de verdad tenía que empezar a salir con ella y solo se podía darle un beso a alguien con quien sale. Y comenzaría a decir estupideces para sí mismo mientras Chae-rin abría su leche de fresa. El prota se acercaría y tomaría la leche de fresa de las manos de Bak enojándola, y el prota comenzaría a beber de la misma pajilla que ella mientras ésta le gritaba que qué era lo que hacía, y este volvería a poner la leche de fresa sobre la mesa con mucha fuerza, y se llenaría de valor preguntándole que si alguna vez había besado a alguien. Bak con una mirada despectiva le preguntaría que era en serio lo que le estaba preguntando. Este intentaría retractarse de sus palabras diciendo que solo era una broma y tenía curiosidad, por eso había preguntado. Pero habían unos tipos que habían estado grabando todo desde la puerta preguntándole que si acaso quería que ellos también le preguntaran. Y comenzarían a reírse de él, y lo rodearían mientras se burlaban por tus preguntas, juntándole si acaso le gustaba Bak Chae-rin, pero esta solo diría que era vergonzoso mientras observaba lo sucedido. Kim So-hyun intentaría arrebatarle el teléfono mientras le decía que no era necesario que lo haya filmado, y este solo comenzaría a reírse diciendo que era divertido. Y en un momento de exaltación su voz saldría más fuerte de lo debida gritándole bórralo, pero este tipo le propinaría un golpe devastador en el rostro mencionándole que no debía hablar así, jactándose de que no iba a borrarlo y solo era una broma, ya que hasta a Bak Chae-rin le parecía divertido, y quien se creía que era intentando negarles hacer una simple broma, y mientras lo seguía abofeteando diría que yo simplemente querían a seguir haciendo bromas. Los otros chicos seguirían riéndose mientras observaba cómo el prota era abofeteado. El tipo hongo estaría por darle otra bofetada a Kim So-hyun, quien estaba en el suelo sosteniendo su rostro, pero su mano sería detenida por Bak Chae-rin, quien le diría que debería detenerse, y con una voz más intimidante le diría que se detenga en ese momento haciendo que éste acepte. Y con una cara de asco le diría que también borré el video. Este daría un saludo militar aceptando sus órdenes y diciendo que se retiraría a fumar un cigarro, y se despediría con sus perros falderos mientras mencionaba en primer lugar nunca habían grabado nada despidiéndose de ambos. Y mientras miraba a So-hyun en el suelo le diría que debería irse temprano, así los demás no verían sus golpes. Tiempo después volvemos a los apartamentos en donde vive nuestro prota, y sentado en su habitación con su cara golpeada diría que ya estaba cansado, mencionando que la misión era antes de salir de la escuela, pero lo golpearon y simplemente renunció. Ni siquiera puedo volver a intentarlo, y si se hubiera rendido no se habría sentido bien después. Ya no sabe qué va a hacer al día siguiente en la escuela, aunque siente que hizo todo lo que pudo. Intentaría explicarle a su madre. Sus gafas se le cayeron por las escaleras, y para terminar la búsqueda había fallado, así que tendría que volver a su 1,68, y muy decaído diría que no podía aceptarlo ya que quería seguir metiendo 1,70. En ese momento el sistema le mencionaría ya había completado la misión, lo que lo dejaría incrédulo,
y nos muestran cómo Bak tomaba la leche de fresa mencionando que tenía hambre y diría que seguía sin entender por qué le había preguntado algo como eso, y después de haber tomado igualmente de esa leche de fresa recordaría que Sohyun también la había probado lo anteriormente. Así que la misión se habría completado tomando el sistema esto como un beso indirecto, y Kim So-hyun seguiría sin creerlo preguntándose que cómo fue que lo logró. Pero eso ya no importaba y comenzaría a tartamudear algunas palabras, gritando usar tarjetas, y al mirar las tarjetas pensaría que eran algo asombroso, la carta de oro que había obtenido. Le devolvería la vista de su ojo izquierdo y derecho a su plena potencia, y el sistema le preguntaría que si quería usarla, y éste asentiría comenzando a usar la tarjeta del sistema. Y de un momento a otro su vista pasaría de ser borrosa a estar 4K Full HD, y comenzaría a reírse como un loquito mientras gritaba que las misiones son lo máximo. Pero antes de seguir disfrutando el sistema le notificaría que aún le quedaba una tarjeta, comenzaría a revelar la carta pensando que debería ser peor que la tarjeta de oro pero aún así le venía muy bien. Y se quedaría mirando atónito la carta de plata pensando que era demasiado bueno. Después correría alegre a la sala para decirle a su mamá que había recuperado su visión al completo, pero su hermana lo interrumpiría diciéndole que se siente comer algo. Kim Da-hyun le diría que su madre iba tarde al trabajo y el prota comenzaría a bromear sobre su comida. Y él respondería que no le hable porque olía mal, tenía el olor de su rivalidad. Pero notando el golpe en su cara le preguntaría que si acaso lo habían golpeado y se excusaría diciendo que solo estaba jugando con unos amigos. Entre risas le preguntaría si acaso había visto que le habían pegado a su hermano, diría que solo era un año menor que él. Y cambiando de tema le preguntaría que qué había pasado con sus lentes, diría que sus ojos habían mejorado y había cosas que no sabía. Da-hyun le diría que de todas formas si se veían en el colegio le pediría que, por favor no le hable, lo que lo dejaría un poco sorprendido preguntando el por qué, solo respondería que porque sí. Al día siguiente So-hyun recibiría un gancho en el estómago por parte del gordito cabeza del libro, y lo único que podría hacer era sostener su estómago aguantando el dolor, mientras el cabeza del libro le preguntaría que por qué había regresado a la escuela. Y como tenía el valor de regresar a la escuela después de lo que había pasado el día anterior, los lameculos atrás de él le insinuarían que quizás estaba insinuando que era un imbécil, y el idiota cabeza del libro le daría un rodillazo en la cara debido a las provocaciones de esos tipos. Las nenitas de sus otros compañeros solo observaban sin meterse ni decir nada mientras sus amigos lo convencían de ya detenerse. Solo se quedaría ahí parado mencionándole que volvería a la hora del almuerzo, y recomendándole que no coma nada para que no vaya a vomitar, ya que esa era la vida escolar que había elegido. Gukia se disculparía desde su asiento, pero So-hyun mariachi él no había hecho nada, así que ¿por qué debería disculparse? Y ellos mismos habían hecho esas reglas, así que no debía interrumpir cuando hagan eso. Gukia se sentiría mal ya que ese día habían sido muy duros. So-hyun le comentaría que el día anterior le había preguntado a Bak Chae-rin que si había besado, lo que desencadenó todo eso. Y mientras soltaba una lágrima diría que mejor se iría a dormir, preguntándose que por qué vivía de esa forma tan patética. A la hora del almuerzo el cabeza del libro le diría que lo haga. So-hyun intentaría disculparse mencionando que debió haber estado loco el día anterior y no quería hacer eso. Momentos después le propinaría una bofeta mencionando que era raro que a pesar de estarlo golpeando no se estuviera disculpando, y momentos después procedería a lanzar su cigarro, el cual caería a una corta distancia de donde estaba So-hyun ordenándole que lo tome, y al parecer nunca había fumado antes. Y cambiando su rostro a uno extremadamente serio le ordenaría nuevamente que lo tome, y So-hyun sin más opción comenzaría a arrastrarse hasta estar a punto de tomarlo. Pero una voz familiar le preguntaría que qué era lo que estaba haciendo. Esta sería su hermana Kim Da-hyun, quien había salido a tirar la basura de su aula.
Sohyun solo la miraría desde el suelo mientras se preocupaba por cómo se excusaría, y Dahyun preguntaría nuevamente que qué era lo que estaba haciendo, dejando aún más nervioso al prota, que no sabía qué responder, y en ese momento se acercaría el cabeza del libro poniendo su brazo sobre Sohyun preguntándole que quién era ella, a lo que respondería que era su hermana menor, dejando al gordito fascinado. Y comenzaría a inventar una excusa de que se había sentido mal después de fumar y Sohyun solo lo estaba ayudando para que los profesores no lo descubrieran. Dahyun no creería del todo eso, pero el prota confirmaría las palabras el gordito. Mientras se retiraban le pediría a Dahyun que no lo malentienda. Mientras caminaban el gordito le mencionaría y su hermana debe de ser una chica muy popular, a lo que éste respondería que no lo creía así. Y mientras el gordito miraba cómo Dahyun dejaba la basura le pediría al prota que de ahora en adelante debían ser buenos amigos. En el baño de la escuela el prota solo estaría esperando hasta que el gordito hiciera sus necesidades sin mover un solo músculo. Y mientras sacudía el agua de sus manos le reclamaría que porque no le había dicho que tenía una hermana, pensaba que compartirían todo entre ellos. Sohyun se excusaría mencionando que no tenían una buena relación, además de que su hermana le había dicho que actuara como si no la conociera, y con una cara de idiota le pediría que se la presentara. Sohyun intentaría zafarla mencionando que ella era muy mala estudiante, pero el gordito le diría que podrían estudiar ellos juntos ya que él también era malo, y mientras lo acosaba diría que solo debía presentársela ya que ahora eran buenos amigos. Y poniéndose en su espalda con una expresión repugnante le preguntaría que si de verdad estaba siendo honesto con él sobre que ella era mala, porque en realidad se veía muy apetecible. Sohyun se quedaría pasmado por eso, comenzando a alterarse, pero de uno de los baños saldría Gukia, el cual llamaría al gordito por su nombre completo, pero sería recibido por un golpe de lleno en la cara por parte del gordito, el cual se le reclamaba por haberlo asustado con su cara de yakuza, y por otra parte Sohyun estaría inmóvil conteniendo su ira ante sus palabras, y Gukia seguiría recibiendo una paliza mientras le reclamaban de que si en serio tenía 18 años con tal rostro de anciano. Pero Sohyun intervendría llamándolo maldito, lo que haría que volteara su atención hacia él muy enojado, y en un flashback nos muestran cuando se revela la carta de plata, la cual era una carta de boxeo con la habilidad jab, y Sohyun le propinaría un jab en todo el rostro al cerdo matón, el cual se quedaría totalmente conmocionado por tal golpe. Y el sistema le daría la misión de ganar la pelea contra el gordito con la recompensa de una carta de bronce, y muy decidido se prepararía para pelar. Mencionado que le mostraría lo que era verdaderamente apetitoso.